12 horas 39 minutos y vamos a hablar de un sector que, bueno, tiene sus complicaciones. Es el sector que más impacta en materia de generación de empleo en todo el país, es decir, son los generadores de empleo por excelencia, pero que están esperando también el rebote de la economía real. Estamos hablando de las pymes que siguen teniendo una carga impositiva importante, el Estado les sigue siendo tan caro como antes, pero además en el contexto de una caída del consumo luego del enfriamiento de la economía después de este primer año casi y medio de Javier Milei. Luciana Ercoli es mentora de negocios y ella conoce del tema y por eso nos vamos a ayudar con ella, por supuesto. Luciana Ercoli, gracias por habernos atendido. Vanessa y Santiago la saludan. ¿Qué tal? Buen día. Vanessa, Santiago, ¿cómo están? Un Bien, placer. Luciana, un placer también para nosotros. Bueno, el sector pyme es como el históricamente golpeado de la Argentina. No sé cuál es la evaluación que hacen hoy de la situación. Sí, es real lo que decís. El sector pyme en Argentina es aquel que lleva adelante el 80% de la actividad económica y luego de las medidas macroeconómicas que son muy positivas, ¿no? La baja de la Ujú. inflación y la salida del cepo Sí. son dos medidas que son muy positivas para el país. Pero ¿qué pasa? Que generan ciertas consecuencias para aquellas pymes que no están preparadas, digamos, para enfrentar este cambio de una forma, digamos, que no está complementada con otras medidas, como vos decías, como la baja de la presión impositiva o la reforma laboral, ¿no? Ujú. ¿Qué nos pasa con esto? La baja de la inflación lo que va generando es que haya cambios en la conducta del consumidor. Entonces, aquellas pymes que venían quizás con una estrategia más defensiva y de ir corriendo detrás del aumento de los precios en un mercado en donde el consumidor no tenía mucha referencia con respecto a los precios y además había mucha cantidad de pesos en el mercado que te quemaban en las manos, que Ujú. necesitabas sacártelos de encima porque su valor se iba depreciando, hacía que, digamos, el consumo se siguiera manteniendo en ciertos niveles. Hoy eso ya no sucede, el consumidor digamos, se ha sofisticado de alguna forma y entiende, tiene mejores referencias con respecto a lo que valen las cosas Ujú. y además ya, como vos decías, hay una caída en la actividad económica que hace que también sea más cuidadoso en la manera en que gasta esos pesos. Esto obliga a las pymes a plantearse si su producto o su servicio sigue siendo relevante para el consumidor y la pone en una situación en donde necesita replantear muchas veces su propio modelo de negocios, ¿no? Ujú. Y lo que sucede es que no todas ellas están preparadas a nivel profesional, a nivel equipos, para tener otra dinámica de trabajo, ¿no? Dejar de estar detrás, digamos, con una situación más de tratar de sobrevivir o una situación más defensiva ante las diferentes coyunturas y pensar en una estrategia de largo plazo. Se requieren habilidades distintas para poder planificar, pensar en un mediano largo plazo y al mismo tiempo conocer internamente tus ineficiencias, ¿no? Empezar a pensar en tus costos, empezar Ujú. a mirar un poco hacia adentro cómo venías haciendo las cosas, que antes con una situación tan distorsiva en cuanto a lo macroeconómico, quedaba como tapada la situación real de cómo vos estás gestionando tu propia compañía, ¿no? ¿Qué- Y además que también sucede que no tenés eh, quizás desarrolladas ciertas habilidades más en el marco de inteligencia comercial Ujú. o inteligencia financiera, ¿no? Para afinar estos temas. Estas medidas macroeconómicas llevan a que quizás la plaza argentina, ¿no? sea mucho más interesante para que ingresen nuevos jugadores y Claro. eso hace que el juego se ponga un poco más competitivo, justamente. Hay un tema en la agenda del gobierno nacional que las pymes, por lo menos aquí, por ejemplo, desde el Movimiento Nacional Pyme nos han marcado, que es el tema del costo laboral. Yo no sé si la solución de la desregulación que plantean los libertarios es o no la correcta, pero
Sí nos han dicho muchas pymes que cada un sueldo tienen que pagar 50% más de carga, y eso hace que crezca la economía informal, y además les complica bastante la posibilidad a las pymes de tener un precio más o menos acorde, ¿no? Sí, sí, justamente. Creo que ese es el gran punto, junto con la presión impositiva en general, que bueno, se han hecho, se está trabajando más en ese sentido, en desregular y tratar de flexibilizar ciertas cuestiones. Creo que la parte de la reforma laboral es en este momento el desafío más relevante que tienen las pymes. Ujú. Cuando uno, que yo trabajo con muchas de ellas, empezamos a mirar en este sentido que les comentaba antes, bueno, empecemos a pensar en el mediano plazo, empecemos a proyectar, trabajemos entendiendo, estando más cerca de nuestros consumidores, porque empezamos a tener esta necesidad de ser más asertivos en cuanto a la propuesta de valor que le estamos ofreciendo para poder sostener nuestro nivel de ventas, pero al mismo tiempo, cuando trabajamos sobre los costos, nos encontramos que dentro de la estructura, más del 50% de los costos está asociado a recursos humanos Ujú. y ahí es donde no tenés mucho margen de maniobra porque reducir personal muchas veces va en Sí. contra justamente de estas estrategias de incrementar tu competitividad y tu profesionalización dentro de tu compañía. Con lo cual estamos en una situación en donde creo que más temprano que tarde el gobierno tiene que empezar a poner el tema en agenda y empezar a plantear cambios porque es un tema que realmente preocupa muchísimo y que no está tan al alcance de la pyme poder controlar, obviamente, ni tomar alguna definición, no queda bajo su control. La única salida que tiene es quizás, como vos decís, ir hacia la informalidad, con todos los riesgos que eso conlleva, Sí. y no es lo ideal. La realidad es que en este camino de normalizar las condiciones para desarrollar negocios en Argentina, yendo hacia la baja de la inflación, hacia la salida del cepo, creo que la reforma laboral e impositiva es lo que sigue, pero digamos, lo antes posible. Ujú. De lo contrario, vamos a tener situaciones complicadas. Hay sectores de la economía que están siendo muy golpeados por Ujú. esta cuestión de que vamos hacia la normalización, pero no de una manera en donde vamos acompañados por beneficios que de alguna manera compensen esto otro que hablamos acerca de el cambio digamos, del consumidor y todo este tema que es un poco recesivo, ¿no? Ujú. Para lo que es el comercio. Luciana, ¿y qué pasa con la apertura de las importaciones? ¿Es el gran fantasma de las pymes o en realidad no es tan así? Es que eso va a afectar de diferentes formas dependiendo de la industria. Hay muchas industrias que celebran la apertura de las importaciones porque muchos de sus proyectos o de sus productos dependen de bienes importados que le facilitarían mucho el avance en cuanto a lo tecnológico, por ejemplo. Otras están planteando que la sustitución de importaciones, perdón, digamos que las importaciones estarían sustituyendo industria nacional. La realidad es que todos los países tienen apertura de importaciones y hay que aprender a convivir con ellas y hacerlo de una manera competitiva. El punto está que si esto se da y mucho antes de esto otro que hablábamos, ¿no? De la reforma laboral, de acompañar a las pymes en cuanto a una estructura tributaria que sea saludable de alguna Ujú. forma, si esto no va de la mano, va a generar inconsistencias, va a generar situaciones complejas como las que ya hemos vivido en otras épocas, ¿no? Acá este mecanismo que está llevando adelante, o este plan que está llevando adelante el gobierno, tiene que estar muy bien coordinado, porque de lo contrario va a haber muchas empresas que realmente van a sufrir, sobre todo en ciertos sectores como el de indumentaria, que tradicionalmente cuando se abren las importaciones, lo de afuera viene mucho más económico, pero claro, hay que revisar qué es lo que pasa en su estructura de costos para que ellos no puedan ser competitivos frente a ese hecho.
no es un tema es un tema justamente de la carga que les genera la situación laboral de las personas dentro de las empresas y que esto no tiene una solución en el corto plazo. Claro. Qué difícil, ¿no? Uno te escucha, Luciana, y vos, se habla de pymes, pero los desafíos que tienen son desafíos de grandes empresas, en definitiva. Y manejar todas estas variables en un contexto donde también el mundo del consumo ha cambiado, toda esta ensalada junta, es muy difícil para tal vez un pequeño comerciante que lo único que quería era vivir tranquilo con su emprendimiento, ¿no? Sí, son desafíos, la verdad, muy relevantes. Las grandes empresas tienen algo que se llama gobernanza y entonces pueden tener, digamos, un órgano de administración a nivel directorio que marca el rumbo estratégico y que marca los lineamientos para que luego sus gerencias ejecuten y lleven adelante. Con lo cual, cada actor dentro de la compañía tiene un rol muy determinado. Las pymes, en general, el dueño es además quien la administra, es además quien el que también quizás tiene algún rol operativo dentro de la misma, y es muy difícil cambiarte de sombrero en esas situaciones. Por eso ahí, si me permitís, me parece que es muy relevante Ujú. que en este tipo de situaciones aquellos empresarios pymes que se sienten que están en soledad tomando decisiones o frente a estos escenarios de tanta incertidumbre, traten de buscar un mentor, de buscar redes de pares en donde apoyarse, en donde compartir sus desafíos, ver cómo otros los solucionan, no estar solos, ¿no? Y bueno, y de esa forma poder atravesar esta situación hasta que, bueno, se den las respuestas que tienen que venir desde el ámbito de gobierno. Luciana, ¿qué pasa hoy con el acceso al crédito para las pymes? ¿Es un buen momento? ¿Mejor llamarse a la prudencia? Digo, en esta suerte de estabilidad, si se quiere, de este último año Sí, y luego de las medidas del gobierno nacional con respecto a al esquema de bandas y la salida del cepo. sí, mira, la baja de la inflación benefició a las compañías en términos financieros por dos cuestiones. En primer lugar, eh, dejó de ser necesario estoquearse o quizás aprovechar, digamos, compras en demasía para evitar, ¿no? Por el tema del aumento de precios. Ujú. Eso en las compañías requiere una inmovilización de capital muy alta y muchas de ellas, muchas de ellas ha sido un problema. Sí. Hoy eso no se, digamos, se está diluyendo por suerte, se está normalizando y al mismo tiempo, en el momento en que se vio que se empezó realmente a desacelerar la inflación, hubo bajas significativas en las tasas de interés de los préstamos, abriéndose un poco la posibilidad de acceder a préstamos que les permitan a las pymes crecer e invertir, ¿no? Que es lo fundamental. Eh, Ahora con la salida del cepo y con el esquema de bandas, lo que está sucediendo es que hubo un aumento en las tasas de referencia, Ujú. ¿no? Sí. Porque lo que se busca de alguna manera es apuntalar el plazo fijo, la Ujú. tasa de remuneración de plazos fijos, para que no sea tan, de alguna manera, atractivo ir al dólar en lugar Bien. de seguirte estando en pesos. Con lo cual eso juega en contra, ¿no? Porque al aumentar la tasa de plazo fijo, claramente aumentan también las tasas de interés de préstamos. Aún así sigue habiendo oportunidades, no todas las que nos gustaría, se está abriendo de una manera lento, ¿no? Ujú. Como todo. Pero sí he visto más hacia principios de año y que había mucho más acceso a créditos productivos, créditos para capital de trabajo, y muchas pymes los aprovecharon a muy buenas tasas. Eh, Hoy están un poco más caros, pero bueno, digamos, aún así estamos mucho mejor que hace 2 años atrás, en donde no había absolutamente nada, digamos, para poder apalancar nuestros proyectos.
Tengo un amigo que vendió, era dueño de una pyme acá, que le iba muy bien aquí en la provincia, se fue a vivir a Italia con toda su familia. Y el otro día estuve con él y me dice que los argentinos somos medio talentosos para emprender por la experiencia de vivir con la incertidumbre. Él estaba, bueno, estaba muy contento porque decía, no sabe lo que es vivir con certidumbre de mediano y largo plazo, es tanto más fácil y a nosotros allá se nos hace más fácil, me decía él fue con un capital, no es que fue de aventurero, pero dice, se nos hace más fácil porque estamos acostumbrados a una diaria y a una incertidumbre que en otros países del mundo no existe directamente. Es un poco eso, ¿no? Digo, Sí, es un poco eso. la cultura del emprendedor Hemos argentino está curtida, a eso me refiero. sí, hemos desarrollado habilidades para sobrevivir con altos niveles de incertidumbre, ¿no? Ujú, Eh, y aunque no lo creas, cuando los escenarios son más ciertos, digamos, uno puede planificar en un mediano o largo plazo, es donde nos damos cuenta también que la pyme no tiene habilidades para eso, no, claro. no tiene los recursos dentro de la organización, Ujú, profesionales me refiero, para tener una mirada más de largo plazo, para pensar en los próximos 5 años de claro. manera estratégica, ¿no? Está mucho más acostumbrada al corto plazo y a las medidas tácticas del momento para sobrellevar tal o cual cuestión, pero no para una planificación más de largo plazo. Y eso es un desafío bueno, que tu amigo seguramente va a poder llevar adelante en Italia. Lástima que se fue, digamos. Sí, sí, se fue como se Eh, fueron tantos, ¿no? Enojados sí, justamente con... totalmente. Ujú, por la situación. Ojalá Argentina brinde esas ujú, certezas que aún hacen falta. Estamos, creo yo, en mitad de un proceso. Todavía no hay muchas cosas por hacer para que las pymes puedan realmente desarrollarse de manera sana y saludable su negocio. Eh, pero bueno, estamos en esa lucha. bien. Luciana Ercoli, muchas gracias por habernos atendido, por haberte contactado con nosotros vía Zoom con la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. Te mandamos un saludo grande y gracias. Muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Luciana Ercoli, mentora de negocios, con la situación de las pymes, de las pymes, luego de bueno, las medidas nacionales, el levantamiento del cepo, las bandas cambiarias y el nuevo precio del dólar, la por ahora incertidumbre de qué va a pasar con la inflación, hasta cuándo se va a trasladar el precio del dólar y cómo van a jugar las bandas en las góndolas, ¿no? Que es la gran pregunta que nos hacemos todos los que vivimos justamente pensando en eso, en el día a día, en los productos, en los servicios que cada uno consume. Todavía es una pregunta, por ahora no ha habido grandes saltos en materia inflacionaria, pero se especula que la inflación va a ser un poquito mayor en los próximos meses de lo que ha sido el primer año de Javier Milei. Bueno, en ese contexto, ¿cómo viven la pequeña y la mediana empresa, por supuesto, que no tienen la espalda de las grandes corporaciones como para sostener distintas coyunturas económicas? De ello hablábamos justamente con la especialista, con Luciana Ercoli. Bueno, vamos llegando al final. Vamos llegando al final, sí, Así sí. nos lo dice tanto el señor Facundo Julio allí en la producción de este programa, como el señor Ariel Dona en la operación. También está en la operación técnica de 24/7 el señor Pablo Cantón, en la edición Gastón Martínez, en redes está Luciana Navarro, en la producción, ya lo nombré a Facundo Julio, lo nombro 2 veces, mire Julio. Y también en la co-conducción Era Vanessa Facundo Millar. Julio, Y, esa confusión de los nombres los apellidos que no, suenan a no, sí, nombre de sí, porque pila. Julio le dije por el apellido. ¿Por qué 2 veces? Tiene razón, Pablo Cantón también está aquí laburando. Es el que más labura, Pablo Sí. Cantón, y el menos visible de todos. Lo felicito, Pablo Cantón. Cantón Cantón tiene que decir. Cantón, Cantón. Bueno, Vanessa, ¿la pasó lindo? La pasé lindo, sí. Merecido descanso entonces para el fin de.
Merecido descanso para el fin de, me toca trabajar un tramito más, pero el domingo no, el domingo va a ser bien de Pascua. Domingo de Pascua. El domingo ahí no hay que hacer nada. Nada. Hay que tratar de no hacer nada. ¿Usted tiene Ni ahí, moverse. tiene críos para hacer? No, Bueno. no tengo que organizar el escondite de los huevos, esas Nada, cosas que nada, hacen bien. algunas familias en el día de Pascua. Además es mucho más barato, Vanessa, así que quédese tranquila. ¿Sabe lo que sale un huevo de Pascua? 20 lucas, 15 lucas. Si no, podés llevar uno chiquitito de 5.000 pesos, pero te miran como diciendo, dale, papá, ponele un poco de onda. El 23.000 el Kinder, pesos, 23 el lucas, que Kinder. el huevito chiquito. No, Uno más o un menos. poco más grande. La otra es hacerlo, pero bueno, hay que darse maña. Yo no tengo ni idea cómo se empieza a hacer un huevo siquiera. No podría ni empezar. Es una actividad linda igual para compartir con los chicos, el fundir chocolate y Sí. eso, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia y tiempo. Bueno, felices Pascuas para todos, que sea en paz, en familia y que sea descansando como vamos a hacer nosotros con Vanessa Millar, ¿sí? Exacto. Nos encontramos el lunes, Vanessa viene a las 6 de la mañana con el señor Pancho Casado, yo entro a las 10 de la mañana con el señor Agustín Amado. Nos encontramos el próximo lunes. Que Hasta tengan lunes. excelente fin de vuelvan tranquilos de los descansos los que están de viaje. Chau, chau. Chau, chau. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Se conocieron las ofertas para la obra de ampliación del EPET 15 de Zapala. Los trabajos demandarán una inversión de 1.500 millones de pesos para la construcción de aulas y talleres que beneficiarán a 656 estudiantes. Es muy importante para nosotros sumar esta obra a las que ya tenemos en ejecución de escuelas de todos los niveles y todas las modalidades. Tenemos además una agenda de obras para el resto del año muy importante también. También es importante decir que la inversión para esta ampliación de casi 600 metros cuadrados y de más de 1.500 millones de pesos se costea íntegramente con recursos de la provincia de Neuquén, como dice el gobernador, con recursos de todos los neuquinos y neuquinas. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Quédate en el dial. Lo que pasa y lo que viene está en neuquén.ar. El mejor compacto de la política neuquina por AM550, La Primera. La voz de sus protagonistas. Buena música y todo el análisis.